Bueno, hablar de abandono infantil es hablar de qué exactamente, Natalia. Bueno, para hablar del abandono infantil, remitámonos primero a lo que significa etimológicamente la palabra abandono. ¿Qué es abandono? Es dejar sin cuidado, dejar sola a una persona, animal o cosa, ¿cierto? Ya pues como en términos generales. Ya aterrizando más al tema de los niños, niñas o adolescentes, simplemente es la falta de atención a las necesidades que tiene un niño, niña o adolescente en su diario vivir, en sus necesidades básicas para su subsistencia. Esto implica que tiene en cuenta la negligencia, que es dejar de hacer ciertas cosas de manera voluntaria o involuntaria, o también el hacer o no hacer. Cuando yo no le estoy permitiendo a un niño que vaya a estudiar, estoy haciendo no permitirle, no hacer algo al niño, ¿cierto? Entonces es básicamente eso, es no atender las necesidades básicas de niños, niñas o adolescentes. David, se creería, y lo que nos aclara Natalia, se creería que el abandono es simplemente, o en el imaginario de las personas es, ay, es que el niño, los papás lo dejaron y lo mandaron para un orfanato, pero abandono son muchas cosas. Así es, Johnny. También pues complementando un poco lo que decía Natalia, podríamos entender el abandono como desde cuatro grandes vertientes o factores que implicarían una vulneración de derechos. Primero sería el abandono emocional, cuando se desatiende o no se atiende a las necesidades emocionales del niño. El segundo sería el abandono físico, que ahí también podríamos hablar cuando existe el maltrato intrafamiliar o cuando definitivamente no hay un contacto o es un contacto evitativo todo el tiempo con el niño. El abandono educativo, que por supuesto está vinculado al derecho a la educación y a la ausencia que puede estar vinculada a este campo. Es decir, se pueden presentar casos desde, no vaya esta semana, ¿cierto? Ese escenario no es importante para ti. Y el abandono médico, que ahí estaríamos hablando de negligencia o de abandono en el derecho a la salud. Entonces estamos hablando, siguiendo el anterior programa, de unos derechos fundamentales que se dejan de hacer en ese establecimiento del lazo social con el niño. Bueno, hablemos un poquito de la prevención, ¿cierto? Estamos hablando desde instituciones educativas y estamos hablando de comisaría de familia, que es realmente la entidad encargada, ¿cierto?, de llevar todos estos casos de niños, niñas y adolescentes. Hablemos un poquito de ese tema, de la prevención. ¿Cómo podemos prevenir el abandono infantil o el abandono a niños, niñas y adolescentes? Yo considero que lo principal es tener muy claro qué es específicamente el abandono, que cuando yo me voy a tomar con amigos, inclusive con los hijos, con un niño, niña, adolescente, eso es una forma de abandono porque no estoy garantizando, no estoy generando esa satisfacción de esa necesidad. Es importante que identifiquemos si yo fui maltratado, si yo fui abandonado, porque el abandono es una forma de maltrato, identificar eso para no repetir, para no multiplicar esas situaciones con nuestros niños, niñas o adolescentes. Conozcamos a los amigos, tengamos red de apoyo, conozcamos a los amigos de nuestros hijos, de nuestras hijas. ¿Para qué? Para que se forme esa red de apoyo y podamos en una situación de abandono poder actuar oportunamente. Bueno, ahí también es muy importante como hablar no solo de esas acciones dentro de las instituciones educativas, sino de esas acciones desde el país, desde la gobernación, desde el municipio y por supuesto desde la institución educativa. Y hay un núcleo aún más importante y es el núcleo de la familia. Desde allí se empieza a gestar toda esa red, todo ese entramado de confianza para poder manifestar las necesidades, ¿cierto? No solo de los niños, sino que los adultos también podamos manifestar a los niños ciertas necesidades y ciertos espacios que son de adultos. Hay un entramado que se hace a través de la palabra, que es fundamental, se empiezan a tejer todas esas redes y se empiezan a construir verdaderas familias. Entonces, bueno, para hablar como de la prevención y la promoción podríamos pensar en campañas publicitarias, en programas televisivos, de radio, en la escuela, por ejemplo, hablar de derechos humanos, hablar de derechos fundamentales, hablar de la Constitución, hablar de los manuales de convivencia.
a qué tienen derecho y cuáles son los deberes de los niños, cuáles son los deberes de los padres, cuáles son los derechos también de los padres. También todo, digamos, ese entramado de normas lo que va a permitir al niño es también ser un sujeto político y ser un sujeto de derechos y de deberes, ¿cierto? Situar como ese lugar en el mundo. Están, por ejemplo, las escuelas de padres, están los espacios individuales con los docentes que son personas fundamentales en el tejido social y que también están ahí como de primera mano recibiendo ciertas informaciones. Y bueno, ya en otras instancias está la comisaría, está el hospital, está la UAI, hay otras formas institucionales que invitan también a reestructurar todo el tiempo y a seguir armando el tejido social. Natalia, ¿cómo está el municipio en este momento? ¿Cierto? ¿Qué podríamos contar específicamente del Carmen de Viboral en temas de abandono a niños, niñas y adolescentes? Johnny, es impresionante el aumento de estas situaciones de violencia contra nuestros niños, niñas y adolescentes. Mucho abandono a nivel físico, a nivel emocional, a nivel médico, a nivel económico. Un padre que no atiende oportunamente su cuota alimentaria es una forma de abandono. Un padre que está de manera intermitente en la vida de sus hijos, que aparece 2 o 3 veces al año, si acaso a saludar o a ver que la mamá qué está haciendo, porque muchas veces aparecen por situaciones o casos ajenos a saber cómo está su hijo. Esos son diferentes formas de abandono. Entonces es un incremento altísimo. Ya afortunadamente pues estamos en ese proceso de una nueva comisaría porque estamos desbordados en las atenciones de nuestros niños, niñas y adolescentes en ese sentido. Bueno, en las instituciones educativas, David, que usted sí está ahí directamente y muy cercano, en este caso la institución educativa Fray Julio, y que nos sirve como ejemplo de otras instituciones. ¿Cómo estamos las instituciones? ¿Cómo usted, digamos, como psicólogo, se da cuenta o percibe abandono en los niños y niñas? Hay una forma recurrente de abandono que se da sobre todo como por el constante desplazamiento de los padres, ¿cierto? Ahí normalmente se ven afectados los chicos. Uno también entiende que hay situaciones ajenas, laborales, personales, pero también se nota cuando hay un desinterés, ¿cierto? Cuando están todas las posibilidades puestas para decir, venga, retiremos el cupo, hablemos en otra institución, pero ni siquiera eso, ¿cierto? Siguen ocupando un cupo en plataformas institucionales y siguen negando cupos a otros niños que podrían estar ahí. También la desatención y lo que decía Natalia me parece súper importante, y es esos padres que aparecen por periodos y que lo que hacen es confundir al chico, es confundir a la chica y quedar en una posición de desamparo frente, vení, ¿cómo es el amor de mis padres? ¿Cierto? Una cosa tan importante que es el establecimiento del lazo, del vínculo a través del amor, eso no se entiende. Entonces cada vez que aparecen para pelear, para discutir o simplemente para rechazar. Y hay otra situación en donde el niño es puesto ahí como en la mitad de ese conflicto, que esa situación es mucho más grave, entonces que se va con el papá, que se va con de la mamá, pero que ninguno lo quiere, pero que los dos lo quieren tener. Y cuando ya esos casos y muchos otros han pasado a comisaría y se incumplen esos acuerdos, se cree en la palabra de los adultos, se llegan a acuerdos en las comisarías y se incumplen, quedan aún más desamparados los chicos, ¿cierto? Porque evidentemente hay una irresponsabilidad de parte del adulto en ese caso. Bueno, activemos la ruta por la paz y la sana convivencia. ¿Qué hacer en un caso de abandono a niños, niñas y adolescentes? Digamos, empezamos por la institución educativa. Cuando ustedes ven un caso, ¿cierto? Porque sabemos que todos los casos que tienen que ver con niños, niñas y adolescentes es comisaría de familia, como lo decíamos al inicio. ¿Cuál es esa ruta a seguir desde la institución educativa? Bueno, fundamental el apoyo, en el anterior programa lo decía, felicitar la gestión de la comisaría, ha sido supremamente diligente frente a las peticiones de las instituciones educativas, no solo del Fray Julio Tobón, sino de las otras instituciones. Entonces, invitar también a todos los que nos ven hoy a, si conocemos algún caso de abandono infantil, notificarlo, ¿cierto?
Y bueno, frente a estas rutas, nosotros hacemos como varias mediaciones antes de llevar el caso a comisaría. Si digamos no es evidentemente un caso de vulneración a los derechos fundamentales, tratamos de mediar, tratamos de llegar a acuerdos, a compromisos con el docente, con el coordinador, con el rector, hacemos unas reuniones en conjunto, hemos invitado también a la comisaría a esos acuerdos más de forma mediadora que punitiva y ellos nos han apoyado ahí. Y bueno, ya cuando esto es persistente, nos remitimos por supuesto a la comisaría y ya ellos se encargan desde la ley y desde el acompañamiento legal a los denunciantes y al seguimiento al caso. Listo, Natalia, entonces llega el caso, ¿cierto?, de abandono, independientemente pues a ustedes. ¿Cómo continúa esa ruta desde Comisaría de Familia? Bueno, dependiendo del tipo de abandono, entonces entramos a intervenir. Se hace, si es un abandono físico, alguien denuncia que hay dos niños solos, un niño solo en una casa un fin de semana que están llorando o que simplemente saben que están solos, hacen la denuncia, pasan el informe a través de, si es un fin de semana, de la estación de policía, Policía de Infancia y Adolescencia. Nosotros somos una institución que estamos 24/7, es decir, todo el equipo social trabajamos toda la semana en unas disponibilidades en la semana por lo que pueda suceder, porque no podemos dejar al comisario solo en esto, y los fines de semana igualmente, personas del equipo psicosocial, sea abogados, sea trabajadoras sociales o psicólogos, estamos atentos a cualquier reporte de estas situaciones. Entonces, en el caso específico de un abandono físico, nos reportan el caso, están los niños, vamos con la Policía de Infancia y Adolescencia hasta el lugar, vamos y verificamos las condiciones, si podemos ingresar, ¿cierto? Pues como mirar como todo el contexto. Retiramos los niños, estamos en la facultad, es decir, el comisario tiene como autoridad administrativa tiene toda la facultad de retirar a los menores de edad del establecimiento porque están corriendo un riesgo, los llevamos para hogar de paso. Un hogar de paso es una institución, como su nombre le dice, donde van a estar los niños de manera temporal por un muy corto periodo de tiempo para garantizarles o evitarles la exposición a ese riesgo en el que se encuentran en ese momento. Generalmente es máximo una semana lo que pueden estar por temas administrativos y legales. De ahí se hace la verificación de derechos, que es, se buscan los progenitores o los cuidadores, se citan para una verificación de derechos que es indagar sobre todo el tema social, familiar, educativo y demás que rodea a los menores, y ahí ya el equipo social recomienda, da las recomendaciones si se debe hacer o no apertura de proceso administrativo de restablecimiento de derechos, que es ese mecanismo que permite a la comisaría actuar como autoridad administrativa frente a estas situaciones vulnerantes y amenazantes de los niños. Y ya posteriormente se hace un seguimiento, si hay que enviar a institución o si hay familia extensa, abuelos, abuelas, tíos, primos que puedan encargarse y ser garantes de ese bienestar de los niños de manera temporal, mientras a los padres se les hace un seguimiento y se les dan ciertas recomendaciones y o sanciones, porque también se deben sancionar. ¿En qué momento definitivamente se le quita, digamos, la potestad a los padres? Ya no pueden tener los hijos, ya deben de ser entregados a una institución como al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar o, en fin, o a otros acudientes. Bueno, John, es muy importante esa pregunta porque desde lo legal es importante aclarar términos. La patria potestad es una condición natural de los padres, ¿cierto? De los padres para la representación legal y extralegal de sus hijos. ¿Qué pasa? Esa patria potestad solamente puede ser retirada en ciertos casos definidos por la ley y por un juez de familia, ¿cierto? Entonces no podemos hablar de retiro de la patria potestad, sino de la custodia y cuidados personales. La custodia de cuidados personales se puede retirar en casos donde vemos que el ambiente del niño con sus cuidadores iniciales, padre, madre, progenitores o padre y madrastra, o al contrario, no garantizan en ese contexto el bienestar del niño. Entonces se envía para una abuela materna, un abuelo, las tías, los tíos, ¿cierto? Ahí
por cierto periodo de tiempo. Para eso ya se ha abierto un proceso administrativo de restablecimiento de derechos. Se hace todo el seguimiento y si se identifica que los padres, los cuidadores iniciales ya están en condiciones de continuar con los cuidados, se regresa. Cuando es que ya definitivamente toca pasar a un hogar sustituto, porque antes se pasa a un hogar sustituto antes de todo el proceso de adopción, es cuando ya definitivamente no hay familia extensa, no hay personas, instituciones, no hay red familiar o social que puedan atender a los niños o que sea unas situaciones reiterativas de constante violencia. Y también quiero aclarar una cosa, la comisaría de familia no quita niños. Es que la comisaría de familia es el chucho, como le decíamos nosotros chiquito al demonio, es el chucho de los niños y de los papás. Es que la comisaría me va a quitar porque mi niño se me enfermó, si se cayó, si se apurrió, entonces no puedo ir al hospital porque me quitan el niño de la comisaría de familia. No, nosotros protegemos y garantizamos sus derechos y su estabilidad en todos los sentidos, su bienestar integral, incluyendo entonces, si es de necesario, el retiro de un hogar posiblemente maltratante. Muchas gracias, muy bien explicado. Bueno, para finalizar yo quisiera que le dijéramos a las personas o le habláramos a las personas como que conozcan algún caso de estos, entonces ¿qué hacer? Porque bueno, resulta que yo tengo un vecinito que es abandonado, ¿cierto? Pero entonces la mayoría de las personas dicen, no, así yo no quiero problemas, entonces es que yo no me estoy metiendo pues aquí donde no me están llamando, pero realmente como adultos, ¿cierto? Sí debemos propender en que los niños estén bien, ¿cierto? Por la vulnerabilidad que ellos tienen. ¿Qué hacemos, David? ¿Algún mensaje para decirle a las personas que nos están viendo en este momento? Bueno, en cada institución educativa hoy del Carmen de Iboral, el proyecto La UAI cuenta con 2 profesionales de apoyos. Esos profesionales están dispuestos a escuchar no solo los casos que llevan los docentes, sino los casos llevados por la comunidad. Nos interesa un montón promover, prevenir y cercar los niños a través del cuidado con todas esas cosas que puedan llevar la comunidad. Y aparte de eso, pues hay recomendaciones cotidianas, ¿cierto? Siempre creer en la palabra del niño, conversar con él, construir con él a través del amor, educarnos como adultos, ¿cierto? Porque en muchas ocasiones nuestras crianzas han sido desafortunadas. Como le decía Natalia ahorita, replicamos esas formas de crianza con nuestros hijos, con nuestros sobrinos, con los nietos y poder evitar eso a través del conocimiento propio. Hay una cosa que es fundamental y es no delegar la crianza al celular, ¿cierto? Ese también es una especie de abandono. Aunque puede ser un abandono, digamos, no tan severo ante la ley, los niños sí se sienten desamparados y los niños ya lo nombran, lo empiezan a nombrar y dicen, pero es que mi papá todo el tiempo está en el celular y me entrega el celular, entreténgase ahí, ¿cierto? No podemos delegar la crianza a un celular, a un televisor, a un aparato electrónico, sino que estemos ahí, leamos cuentos, conversemos, preguntemos cómo te fue hoy, aprendamos de los niños tienen un montón de cosas para enseñarnos. Por supuesto, asistir a los espacios institucionales, asistamos a las escuelas de padre, a los espacios de formación que brinda el municipio, son muchos y en muchos lugares la comisaría brinda, la Secretaría de Educación, la Secretaría de Salud, hay campañas municipales que se hacen y espacios municipales, entonces empapémonos de todo esto y construyamos sociedad, ¿cierto? Acompañar a un niño es también construir sociedad. ¿Qué le decimos a la gente, Natalia? Lo que vos decías ahora, Johnny, es fundamental dejar el miedo, la indiferencia y la comodidad. Yo para qué me voy a meter en eso, después me meto en problemas, es mejor estar aquí, ellos que solucionen sus problemas. Es fundamental no quedarse callado frente a eso porque en esa medida estamos siendo cómplices y aliados de este tipo de violencia contra nuestros niños, niñas y adolescentes. Si es un niño, niña o adolescente que en ese momento nos está viendo o que alguien sabe, nos está viendo y conoce de esa situación, no guarde el secreto, no crean que están protegiendo a sus papás por guardar ese secreto, no normalicemos las violencias. Nada más esta mañana una niña me decía, pues que normal me pegan cuando yo no obedezco. Entonces le decía, no podemos normalizar la violencia porque ahora hay que educar es en el amor y en el ejemplo y no desde la violencia física y ninguna de sus formas.
Básicamente eso, dejar la indiferencia y no ser cómplices es fundamental. Bueno, importantísimo, las líneas telefónicas para que ustedes se comuniquen. Comisaría de Familia 604-543-2000, extensión 206. Y si ustedes quieren tener comunicación con alguno de los profesionales de la UAI, de la Unidad de Atención Integral, simplemente se comunican al 604-543-5273 y ahí vamos a estar prestos. Muchísimas gracias por habernos acompañado, por apoyarnos, por apoyar esta campaña de rutas de atención integral por la convivencia escolar. La idea es que ustedes estén enterados, que ustedes sepan qué hacer en caso de que se presente una de estas situaciones. Muchísimas gracias a todos. Ahí les vamos a poner entonces las líneas de atención para que ustedes estén ahí muy pendientes con nosotros. Rutas de atención integral por la paz y la sana convivencia.